Molt bona tarda. Anem a començar edició 2025 de lo que en diem els dimarts d'arqueologia de l'Institut d'Estudis Catalans. Com segurament molts de vosaltres coneixeu, l'any passat vam iniciar aquest cicle de xerrades a fi de fer una activitat de divulgació científica seriosa de les línies de recerca, de les activitats d'investigació d'arqueologia que s'estan fent actualment. L'any passat el cicle es va girar a l'entorn de les novetats arqueològiques, vam tractar temes de paleobiologia, de fenicis i companyia, i aquest any, amb els membres de la secció d'arqueologia, ens va semblar que havíem de donar-hi un toc més monogràfic dintre de la diversitat. I la discussió prèvia col·lectiva entre tots nosaltres ens va semblar que l'idoni era reflectir una mica la nova línia, per dir-ho manera, o la línia que s'està enfortint dels estudis de la dona en el món antic. Doncs hem programat, com sabeu, 4 xerrades successives, un cop al mes, els dimarts del mes, i comencem avui amb l'etapa més arcaica, l'etapa de la prehistòria i protohistòria, i seguirem el proper mes amb el món grec i romà, el següent serà el món de la tardoantiguitat i acabarem amb el món medieval. La idea sempre és tractar la dona amb el sentit, diguem-ne, historiogràfic i complet que comporta el seu estudi dintre de la història i l'arqueologia com a tal. Per la xerrada d'avui tinc el gran plaer, i realment és un plaer immens, de presentar-vos a 2 investigadores, a 2 professores especialistes que fa molts anys que treballen el tema de la dona i que totes 2 han escrit i tenen, no us hem passat el fulletó amb totes les publicacions, però si hi hagués algú que ho volgués ens escriviu i us ho enviaríem, però totes 2 tenen una producció científica seriosa i llarga sobre el tema de la dona. Es tracta de Marga Sánchez, professora catedràtica, si no vaig equivocat, de la Universitat de Granada, i és un verdader plaer perquè sabeu que fa 3 o 4 anys, a part de que ha treballat molts temes de la dona, des dels anys 10, 12, com a mínim, però fa 3 o 4 anys ha fet un best-seller, i això en arqueologia és raro. Tenir un best-seller de prehistòries de mujeres és molt raro, i per tant, diguem-ne, de seguida la secció va estar d'acord en dir portem una autora que tingui un èxit popular, diguem-ho així, popular de divulgació que ens permeti analitzar-ho d'aquesta manera. D'altra banda, tenim el costat valencià, que també és molt interessant, que és la Txelo Mata. Ella també és catedràtica de la Universitat... Ara, bé, si no ho és, ho podria haver... Exactament, els rangs acadèmics a vegades no tenen massa sentit i jo crec que la Txelo s'ho mereix àmpliament que li diguem aquest terme. En tot cas, és una persona que ha fet una labor immensa d'estudi també, en aquest cas, més del món de la protohistòria, la dona en el món de la protohistòria, i per tant, Diana, ens poden parlar. La idea de la sessió és que cada una d'elles presenta una explicació, un estat de la qüestió una mica teòric o d'anàlisi, com vulguin, els hem donat la llibertat que facin el que els sembla, al voltant d'unes mitja horeta cada una d'elles, i després encetem un debat amb vosaltres, perquè sou molt nombroses avui, i per tant val la pena que puguem interrelacionar amb les 2 especialistes que ens acompanyen. Res més, us agraeixo molt que hagueu vingut i jo crec que en nom de tots els arqueòlegs, la part d'arqueologia de la secció històrica arqueològica, però jo diria que de tota la secció i de tot l'Institut d'Estudis Catalans, és un plaer veure la sala plena i us convidem que el proper sessió, el mes de febrer, tinguem continuïtat i podeu tornar a venir, que llavors serà el món del grec romà, que també serà molt interessant, i així successivament fins al mes de maig. Moltes gràcies. Passo la paraula, per tant, en primer lloc a la Marga Sánchez, que expliqui a ella. Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Miquel, muchísimas gracias al Instituto de Estudios Catalanes por haberme invitado a participar en esta mesa redonda y a compartirla con mi querida Txelo Mata,
bueno, que es un honor compartir espacio con ella siempre. Bueno, yo voy a plantear un poco, a mí cuando hablamos de mujeres en la prehistoria, una de las cosas que más me interesa es ver cómo se ha actuado con la presencia de las mujeres en la historia o con la no presencia de las mujeres en la historia y específicamente en la prehistoria. A mí me ha preocupado siempre saber el por qué no estamos ahí, que la respuesta puede parecer obvia, pero para intentar paliar esa invisibilidad, pues lo que tenemos que hacer es buscar las raíces de esas razones e intentar ponerle remedio, y hay que conocer muy bien cuáles son esas problemáticas previas. Y luego ver cómo la arqueología como disciplina científica pues está colaborando, está ayudando, está deshaciendo ese entuerto que había hecho con las mujeres en los últimos años y está situándonos otra vez en el primer plano de la explicación histórica, que creo que es muy importante. Así que, bueno, pues más allá de, como digo, de dar las gracias, yo lo que quería en un principio era ver un poco de dónde viene esa imagen de las mujeres en la prehistoria como personas en lugares secundarios, personas invisibilizadas, personas dedicadas a tareas y trabajos de poca relevancia. Y hay que ir a la arqueología, el nacimiento de la arqueología como disciplina científica. Voy a mirarla ahora porque no me quiero pasar. Vale, perfecto. Como disciplina científica a finales del XIX, en la segunda mitad del XIX. Claro, quienes hacen arqueología a finales del XIX son, en su inmensa mayoría, hombres de las élites intelectuales y económicas. No son todos los hombres, pero los que hay son los de la parte intelectual, la élite intelectual y económica. Y buscan en las sociedades del pasado la respuesta a preguntas que tienen en ese momento. Y en ese momento, pues, el siglo XIX es un siglo muy convulso, muy interesante, pero muy lleno de transformaciones y de cambios. Y en eso pues, se preguntan sobre qué ha pasado con esto que es la revolución industrial y con el tratamiento de determinadas tecnologías como la metalurgia. Y claro, se van a ver cómo se ordenan los materiales, los museos, porque necesitan situar estos materiales y estas naciones, ¿no? como con un bagaje cultural determinado, y entonces se van y ordenan los museos y ahí, claro, ponen de manifiesto, ponen en primer plano determinadas tecnologías como la metalurgia o la piedra también, porque es lo que más se conserva, porque es de lo que más hay, porque es lo que más se ha trabajado. Y entonces empieza a configurarse una arqueología y una respuesta a la arqueología en la que se plantean determinados debates relacionados pues con esas tecnologías, con cómo se conforma el poder, con cómo se mantiene el poder, con la jerarquización, con temas relacionados con el conflicto y la resolución violenta del conflicto como forma pertinente y adecuada de obtener el poder. Y todas estas cosas están pasando a finales del XIX. Claro, las mujeres que están haciendo en el XIX, las mujeres ni siquiera pueden votar en el XIX. ¿Qué papel social van a entender estos hombres que tienen como para que estén en los libros de historia, como para que los que hacen ellas, lo que les pasa a ellas, su experiencia, su contribución a la sociedad, estén en los libros de historia? Nada, porque no están en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico en el que se sobresale, ¿no? Evidentemente están en todos estos ámbitos. Así que cuando miran a la prehistoria y miran al pasado, buscan un modelo de sociedad pues, parecido al que tienen. Y esta es una imagen, un dibujo de principios del siglo XX que se llama una familia paleolítica, ¿no? Y a mí me encanta poner esta porque es que me parece que refleja perfectamente la situación de la sociedad en ese momento, ¿no? Fíjense en el hombre está mirando al horizonte erguido, lo va a ver venir todo, no se va a perder nada, ¿no? Ahí está muy contento de ser quien es. Fíjense en ella está con la cabecita agachada mirando a la criatura, en una idea, ella no va a ver, lo que se entere va a ser porque se lo cuente él, porque ella no está mirando al horizonte, está mirando a la criatura, en una representación de la maternidad que además no es una maternidad real, porque sabemos lo que significa la maternidad. La maternidad requiere esfuerzo, conocimiento, requiere el uso del cuerpo, de las emociones, pero también de la tecnología, de la innovación tecnológica. Todo eso está también en la maternidad, pero ahí no lo vemos. Ahí vemos a una mamá que mira arrobada a su criatura y que es lo único que le importa. Y las otras dos criaturas que están incluso de espaldas.
ni siquiera se las ve, porque los niños, las niñas tampoco son protagonistas del discurso histórico, igual que tampoco lo son las personas de edad avanzada, y en la prehistoria había mucha gente de edad avanzada, y tampoco están las personas con otras capacidades, porque sabemos perfectamente que en la prehistoria había personas con otras capacidades distintas, porque eran sociedades como la nuestra, en esa variabilidad y diversidad de las sociedades humanas. Esto lo que hacen es que, por una parte, como digo, fosilizan un concepto de familia y del papel maternal que deben tener las mujeres en estos ámbitos, y, por otro lado, lo que hacen es, con el término Venus, con esas primeras figuras que empiezan a aparecer, la primera aparece en el yacimiento de Loré-Givas en 1868 y como digo, la primera que aparece, que no es esta que tienen aquí, que es la denominada Venus de Willendorf. La Venus de Loré-Givas es un cuerpo adolescente, no tiene nada que ver con esto, pero se empieza, y es curioso porque el término Venus tarda mucho en aparecer en la literatura arqueológica, porque se utiliza señora de, la dama de, pero una vez que el término Venus cala, ya no nos hemos podido desprender de él. Y de hecho, en cualquier momento, si mañana apareciera, aunque en la literatura científica de la actualidad ya no se utiliza el término Venus, si mañana apareciera cualquier figura femenina en cualquier lugar del mundo procedente de la prehistoria, en los periódicos dirían una nueva Venus. ¿Qué pasa cuando las llamamos Venus? Pues que estamos simplificándolas al máximo, porque cuando usamos la palabra Venus nos referimos, en esa idea yo siempre imagino que cuando se encontraron esa figura, esa primera figura, claro, es la primera representación humana que aparece en un yacimiento arqueológico. Y claro, yo entiendo la necesidad de ponerle nombre, ¿cómo llamamos a esto que nos ha salido aquí? Y yo entiendo que si hubiera habido un Google, pues hubieran puesto mujer desnuda, antigüedad, y entonces le hubiera salido la Venus de alguna de las de Prasíteles, ¿no? Y por eso las llaman Venus, porque son mujeres desnudas de la antigüedad. Pero claro, entre la Venus de Willendorf y la de Prasíteles hay 30.000 años de historia. 30.000 años de historia. Es imposible que signifiquen lo mismo. Es imposible que tengan el mismo significado ético, político, filosófico, moral. Es imposible. Y sin embargo, a estas del Paleolítico las estamos reduciendo a esa explicación relacionada con la sensualidad, la sexualidad, la reproducción. ¿Hay algunas que tienen que ver con la reproducción? Claro que sí, hay algunas que sí. Pero es que de las 100 y poco que conocemos, hay mujeres adolescentes, hay mujeres adultas, hay mujeres de edad avanzada, hay mujeres que están embarazadas, hay algunas que no lo están. Están representando feminidad y no solo un rasgo determinado que tenga que ver con esa sexualidad y con esa reproducción. Y por eso esta señora lleva el cartelito de que soy arte antiguo y no porno, porque en 2018 una artista italiana subió la imagen de la Venus de Willendorf, de la denominada Venus de Willendorf, a Facebook y la censuraron por pornográfica. Así que la pobre tiene que defenderse y decir, ojo, cuidado, que yo soy, soy arte antiguo, ¿no? Bueno, pues digamos que lo primero que hace la arqueología que se dedica a estudiar a las sociedades prehistóricas con las mujeres es estereotiparlas. De manera que estos son los dos modelos que luego se han mantenido también a lo largo de la historia, ¿no? Pero estos son los dos modelos de mujer a los que una mujer puede aspirar. Cuando vas a un museo te encuentras uno de estos dos modelos. O eres madre o eres un objeto sexual. Pero no salgas de ahí porque no tienes más posibilidades, porque no se te abre más el campo de posibilidades, ¿no? La segunda cosa que hacemos con las mujeres en la prehistoria es negarlas en determinadas actividades. Y les voy a poner dos ejemplos que son muy clásicos, pero que a la vez creo que son muy coherentes y muy fáciles de desmontar, porque lo más curioso es que de todos estos estereotipos que hemos generado, es que con una pequeña dosis de ciencia acabas con ellos. Y lo raro es que durante más de un siglo se hayan mantenido con tanta potencia y con tanta energía, ¿vale? El de la caza, por ejemplo, ¿no? Las mujeres no cazan. Esto es un argumento que llevamos escuchando durante mucho tiempo. Las mujeres no cazan. Bueno, y cuando te planteas desde el punto de vista científico, bueno, ¿de verdad podemos afirmar que las mujeres no han cazado en ningún momento histórico en ningún lugar del mundo? ¿De verdad podemos hacer esa afirmación? Y no podemos hacerla, realmente. Desde el punto de vista científico no podemos hacerla. Probablemente a esta hora, en algún lugar del mundo, haya una mujer cazando.
porque las sociedades que aún hoy son cazadoras-recolectoras, aunque deberíamos decir mejor recolectoras, cazadoras por el peso de lo que recolectan, de lo que consiguen en la alimentación, pero en un altísimo porcentaje las mujeres están participando en caza mayor, están participando además, ellas tienen incluso más formas de caza, porque no solo cazan con arco y flecha, sino que además usan la trampa, usan la honda, usan más instrumentos para la caza, con más variedad de instrumentos para la caza. Pero bueno, nos podíamos plantear, bueno, esto puede estar pasando ahora, pero las sociedades, y eso hay que dejarlo muy claro, las sociedades que en la actualidad son cazadoras-recolectoras no son sociedades prehistóricas. Ojo, que por esas sociedades también han pasado cientos de miles de años. Lo que pasa es que han tomado opciones distintas a las nuestras, pero son sociedades contemporáneas, no son sociedades prehistóricas. Pero como digo, ¿qué pasa con las prehistóricas? Bueno, pues llevamos muchos años encontrándonos armas asociadas a mujeres en determinadas sepulturas. Pero quizá el hallazgo más relevante, que además dio la vuelta al mundo e hizo que este debate se pusiera encima de la mesa, fue el hallazgo en un sitio peruano que se llama Villamayapachá, que tiene una antigüedad de unos 9.000 años, de una sepultura de una mujer con una serie de armas para la caza mayor. Y es muy curiosa la historia porque si te fijas en lo que cuentan quienes la excavaron, te dicen, bueno, sí, nosotros encontramos un cuerpo con un arma y dijimos, venga, un cazador, pusimos cazador. Pero claro, ahora en arqueología tenemos una cosa maravillosa, que son las analíticas. Y ahora podemos, además, no solo es que las tengamos disponibles, sino que están mejor de precio. Y entonces podemos hacer más. Con los proyectitos que nos dan en arqueología, que no son ahí como exagerados, pero podemos hacer porque esas analíticas se han abaratado. Y entonces ahora podemos mandar todos los huesos a analizar. Y mandaron todos, cuando terminaron la campaña, los mandaron todos a analizar. Y cuando devolvieron los resultados, se encontraron con que lo que había ahí enterrado era una mujer. Y la gente que excava decía, entramos en shock, porque no sabíamos qué hacer con eso. Pudieron hacer tres cosas. La primera es decir, se han tenido que equivocar en el laboratorio porque esto no funciona así, esto no está bien, porque tú estás seguro de que tomaste la muestra bien, yo a ver si... Mira, no pasa nada, vamos a hacer la publicación, como no estamos seguros, lo dejamos aparte y ya lo meteremos en otro. Esa es la primera cosa, eso se ha hecho mucho, en decir que en el laboratorio se han equivocado con mujeres, se ha hecho mucho. La segunda opción que podían haber tenido era haber dicho, ostras, nos ha tocado la rarita del pueblo a nosotros, la única que caza y nos ha tocado a nosotros, ¿no? Mira, no pasa nada, tú haz la publicación y ya esta la dejamos, ya intentaremos entender por qué esta única mujer está cazando, ¿no? Así. Tampoco lo hicieron. Hicieron la tercera cosa que podían hacer y que es lo más importante que podemos hacer en ciencia, que es hacer una pregunta distinta a todas las que se habían hecho hasta ese momento. Y entonces dijeron, ¿habrá más? Y con esa pregunta abrieron un campo de posibilidades maravilloso, porque lo que hicieron fue analizar todas las sepulturas de la época del mismo territorio y a la vuelta descubrieron que hasta el 30% de las sepulturas con armas eran sepulturas femeninas. Por tanto, ¿eran las únicas que cazaban? No. ¿Eran las que más cazaban? Tampoco. ¿Pero cazaban? Pues sí. Pues ¿por qué vamos a negarlo? Pues no se pueden imaginar lo que supone decir que las mujeres cazan en cualquier red social. Madre mía, qué lástima. Te estás inventando la historia. Participé en un podcast no hace mucho con una influencer bastante importante, en Queridas Hermanas, que es un podcast muy potente, y entonces colgaron un clip en el que yo hablaba de la caza y hubo un señor peruano que dijo, yo soy peruano y eso en mi país no ha pasado nunca. Entonces, frente al argumento científico, tú di lo que quieras que te vale, ¿no? O sea, hay como un rechazo visceral a que las mujeres participen en la caza, ¿no? Y les voy a decir una cosa, a mí no me parece que lo que más relevancia tenga de las mujeres es que cacen, es que no me parece que sea lo más relevante. Pues que vale, pues que cazan, o sea, que yo me voy a buscar la demostración de que caza, no porque me parezca que por fin las mujeres están aquí, hemos sido llamadas a la cumbre, no, sino porque has dicho tú que no. Y entonces a mí no me digas que no si no tienes pruebas científicas. Pero ese es el único interés que a mí me llama a afirmar que las mujeres cazan, ¿no? Lo mismo pasa con el arte rupestre, ¿no? También
es muy frecuente en esta... bueno, la figura anterior corresponde, que sí me gusta decirlo, la figura anterior corresponde a un dibujo que se hizo precisamente por parte de los excavadores de Villamaya Pachá. Y esta es de Paula López Calle, que representa a una mujer pintando Altamira. Ya hay muchas imágenes de mujeres pintando Altamira. Pero hace años, cuando alguna de nosotras ponía una imagen de una mujer pintando Altamira, siempre había alguien que te preguntaba, ¿y tú por qué sabes que era una mujer la que pintaba? ¿Y tú cómo sabes que era un hombre? Porque si tú pones un hombre pintando Altamira, nadie te va a preguntar, ¿y tú cómo sabes que era el hombre? Porque es la norma, es lo que es, o sea, que no hace falta preguntarlo. Pero si pones una mujer, ¿estás segura 100%? Porque si no, algo querrás malo. O sea, algo estarás pretendiendo que no te corresponde. Bueno, pues claro que las mujeres están haciendo arte rupestre. Lo sabemos desde los años 80, cuando los estudios de todas las pinturas y todos los paneles de manos que hay en toda la cornisa cantábrica, el sur de Francia, hasta el 60% son manos femeninas. Sabemos que las mujeres están haciendo arte rupestre. El arte rupestre no es solo Altamira, que es maravillosa, por supuesto, y además, pero Altamira nos ha, digamos, cerrado la idea del arte rupestre como algo magnífico, como si Picasso viniera por las noches a pintar Altamira, ¿no? Como una cosa de la genialidad que solo... Y el arte rupestre es eso, pero son las figuras levantinas y son los puntos y las rayas. Es que el arte rupestre es una forma de comunicación, es una forma de... O sea, no es una forma de arte en el sentido que lo entendemos de la actualidad. Es una forma de comunicación, de contar quiénes son, de contar quiénes somos los que estamos aquí, que ponemos nuestras manitas. En la Cueva del Trucho hay hasta una de bebé, una manita de bebé, porque lo que quieren es, aquí estamos, esto es. Bueno, pues como he dicho, a nosotras se nos pide hasta la huella dactilar para afirmar que somos, ¿no? Bueno, pues también tenemos huellas dactilares, no pasa nada. Hace unos años se publicó un artículo de un abrigo al norte de la provincia de Granada, en Zújar, que casualmente el abrigo se llama el abrigo de los machos, pero de verdad que se llama así, pero hay una huella dactilar de una mujer. Puede resultar anecdótico, pero si a alguien le hace falta la huella dactilar, bueno, pues que también está ahí, ¿no? En fin, que con esto, como digo, a mí me interesa muchísimo que hablemos me interesa mucho más el arte rupestre porque me parece que como forma de comunicación social las mujeres desde luego tienen que estar participando y me parece que ahí su creación es importante, pero bueno, también en la de la caza tampoco pasa nada porque, o sea, me parece bien, pero me parece que hay un ámbito de la historia, hemos dicho, las hemos estereotipado, las hemos negado y lo último que hemos hecho es invisibilizarlas. Porque claro, no es que se dijera, no, vosotras no existíais en la prehistoria, claro, ¿cómo nos van a decir que no existíamos en la prehistoria si no de qué íbamos a estar aquí? O sea, no se trata de decir, no, si lo que pasa es que hacíais cosas pues, que tampoco eran importantes. O sea, que ahí en la casa, con las cosas vuestras, de los críos y de la alimentación y de... Tampoco esto es para echarlo y para ponerlo en un libro, en un museo, no es, ¿no? Eso es lo que ellos decían. Bueno, pues lo que hemos hecho es invisibilizarla, porque no es que se haya negado nuestra existencia. Lo que se ha dicho es que sí estabais, pero no erais importantes. Entonces, a mí me interesa sobre todo resaltar esa parte, ¿no? Resaltar la parte de lo que significa el mantenimiento de las sociedades. Porque aquí os traigo una imagen que a mí me parece que es una de las más bonitas. Además, la he traído para engancharla con Chelo, que va a hablar del mundo íbero. Pero bueno, a mí me parece que... Ahora os voy a contar también cómo hemos generado esta imagen. Esta imagen es de Carmen Ruiz, Rumor, y he traído un parto. Porque cuando hablamos de actividades de mantenimiento, cuando hablamos de lo doméstico, cuando hablamos poco... a lo que nos tenemos que referir es a todas aquellas actividades que están vinculadas a la sostenibilidad de la vida humana, pues a la alimentación, a la crianza, a los temas relacionados con la salud, a la higiene en todos los ámbitos y sentidos, a la socialización, a los afectos,
que son muy importantes. Todo eso que se da en todas las sociedades humanas y que son los únicos que son imprescindibles para sostener las sociedades. Porque ahora mismo hay sociedades en el mundo que viven sin practicar agricultura y son sociedades perfectas, completas y complejas. No necesitan la agricultura o viven sin fabricar cerámica o elementos de metal, y son sociedades que han resistido y que tienen trayectorias de cientos de miles de años. Pero si hay algo que ninguna sociedad puede dejar de hacer, es esto. Es lo estructural, es lo imprescindible, es el mantenimiento. Pues qué casualidad que justo eso es lo que menos valor social y por tanto histórico tiene. Porque si hubiéramos valorado esas actividades sociales históricamente, estarían en los museos y estarían en los manuales de prehistoria y estarían en los libros de historia. No están porque no lo hemos valorado, no las hemos valorado. Entonces, desde luego, nuestro intento, el mío y de otras muchas compañeras, es poner las actividades de mantenimiento en el primer plano de la explicación histórica. ¿Por qué? Pues porque son, como he dicho, estructurales y, por tanto, nos pueden explicar un montón de cosas sobre las sociedades del pasado. O sea, ¿por qué nos puede explicar cómo se hace una punta de flecha, cosas de las sociedades, y no nos puede explicar cómo se hace un guiso? ¿Por qué no? ¿Por qué es más importante saber cómo se realiza una punta de flecha que saber cómo se hace un guiso? ¿No hay tecnología y técnica ahí en los dos ámbitos? ¿No se utilizan distintas materias primas que hay que combinar, que hay que calentar, que hay que enfriar, que hay que mezclar, que hay que tal? Lo que pasa es que la punta de flecha la intercambia y la comida te la come y si te he visto no me acuerdo. Pero como proceso técnico y tecnológico, ¿por qué es más importante una que otra? Al fin y al cabo, una nos sostiene, ¿no? La otra tiene su importancia, por supuesto. Yo no voy a negar nada de lo que se ha estudiado hasta ahora. Yo lo que digo es que nos falta la mitad y que nos falta poner ese conocimiento histórico encima de la mesa para que podamos saber cosas de las sociedades del pasado. Independientemente de que yo sé que en la mayoría de las sociedades históricas y en las actuales la carga de trabajo, el trabajo de cuidado está sobre todo en manos femeninas, en la antigüedad y ahora, también ahora. Es verdad que cada vez menos, es verdad que cada vez hay más hombres implicados en el cuidado. Ole ahí, más necesitamos, ¿vale? Pero por ahora está sobre todo en nosotras. De manera que lo que tenemos que hacer es reivindicar esas sociedades para reivindicar también a las personas que han hecho esto históricamente, pero sobre todo para valorar el conocimiento, la experiencia, la tecnología, la innovación tecnológica que hay en todo esto. El ejemplo que le traigo es de un parto, porque me pueden decir, bueno, una de las cosas que se han hecho con las mujeres es que se nos ha naturalizado, ¿no? Y se dice, bueno, es que vuestras cosas son así como naturales, esto, ¿no? Los partos no tienen nada de social. ¿Todas las mujeres del mundo paren igual? O sea, paren igual sí, pero ¿paren en las mismas circunstancias? No, ¿verdad? Paren en distintos lugares, con distinta gente, con distintos recursos económicos, con distintos recursos sociales, con distintos recursos médicos. Todas las mujeres en el mundo no paren igual. Por tanto, no será solo biológico, ¿no? Habrá una carga social, cultural, política, económica importante, hasta en algo tan biológico como el parto. Bueno, pues el parto lo hemos invisibilizado. Les voy a poner solo este ejemplo, podrían ponerles más, pero entonces me comería el tiempo y no quiero. Pero les voy a poner el ejemplo del parto porque me parece que es un ejemplo de que algo como que consideramos como lo único que es exclusivamente biológico, no lo es, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, primero voy a hablar desde el punto de vista de la investigación y después desde el punto de vista de la difusión con esta imagen en concreto, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, se han reconocido pocos partos en el registro arqueológico. Y se han reconocido pocos partos, fíjense lo que le voy a decir, porque nadie esperaba encontrarse partos fallidos, me refiero. Claro, del parto nace la criatura y ya está, no hay más. Nosotros somos la prueba viviente, ¿no? Pero no hay más. Pero hay veces que los partos salen mal, con frecuencia, con cierta frecuencia. El alto porcentaje de mujeres que mueren a causa del parto no es por el parto en sí, sino por las infecciones que se cogen en el entorno del parto. Claro, en sociedades en las que las medidas higiénicas no son las más correctas, hay más riesgos de coger infecciones porque están más expuestas y por tanto mueres de una infección que te ha provocado el parto, pero no mueres de parto, ¿vale? Pero lo cierto es que hay partos que a veces salen mal.
El primer parto que se reconoce de manera clara en la península ibérica para la época prehistórica es uno que aparece en el Cerro de las Viñas, en Lorca, en Murcia, y es una señora que el parto es un parto distóxico, un parto complicado. La criatura saca el brazo y, claro, en ese momento no hay solución porque no se hacen cesáreas, no se sabe hacer maniobras para... Entonces se intenta tirar de la criatura, pero al fin y al cabo no tiene solución, el niño muere por paro cardíaco y la madre muere por desangramiento. Por tanto, la entierran y en el entierro, que se excavó a finales de los 90, lo que aparece es todavía la mayor parte del cuerpo en el útero y el bracito fuera del útero, ¿no? Entre las piernas de la madre. Esa es la primera, este era clarísimo, entonces es la primera vez que se reconoce y se empieza a estudiar y empezamos a pensar en el parto. Pero nos hemos dejado muchos partos atrás, partos fallidos atrás sin saberlo, o muertes perinatales. ¿Por qué? Yo tengo muchas amigas que hacen antropología física, que hacen bioarqueología, y que me dicen, mira, hasta hace unos años, seguro que, yo creo que en los últimos años no, pero sí que hasta hace relativamente poco tiempo, tiene que haber un montón de fetos y de fetos a término en las bolsas de la fauna, de los yacimientos arqueológicos. ¿Por qué? Porque miren ustedes, yo he excavado muertos. Yo hago cobre y bronce y durante mucho tiempo he excavado sepulturas argáricas. Y yo tenía mi fichita y yo iba rellenando los huesecitos que me iba encontrando en mi fichita. Yo un esqueleto humano lo reconozco perfectamente, la pelvis, todo. Pero si me salía un huesecillo por medio que yo no sabía lo que era, pues era un conejillo o si era algún animalito que se ha metido. Yo no hubiera sido capaz de reconocerlo, pero ni yo ni el 99% de la gente de mi generación que excavábamos sepulturas. Y como no teníamos en la cabeza que nos podíamos encontrar un parto, no lo hemos visto. O sea, fíjense lo peligroso del sesgo. Es que un sesgo que nos hace que no consideremos que esto puede pasar, hace que no lo veamos. Y a mí esto me parece especialmente grave en prehistoria. Ahora, yo creo que esto no pasa. De hecho, estamos descubriendo partos ahora un montón. En el mundo argárico hay partos fallidos, hay muchos en la Almoloya, en la Bastida, hay muchos partos en el mundo argárico. ¿Por qué? Porque ahora hay gente especializada en antropología física que está... Yo aquí ahora me dedico en mi grupo de investigación a excavar megalitismo, a excavar sepulturas colectivas. Allí no se mete nadie que no sepa muchísimo de huesos, porque el proceso de excavación de una sepultura colectiva empieza porque la gente que esté excavándolo lo sepa todo sobre lo que hay ahí. Yo no sé. Así que la gente que tiene que estar... Yo estaré allí ayudando, pero la gente que está excavando es la gente que sabe de antropología física, que sabe distinguir hasta el huesecillo de la oreja, del oído, perdón, no de la oreja, del oído, que nos lo encontramos allí. Porque es la única forma de poder reconstruir con toda la capacidad que podamos poner encima de la mesa estas cuestiones. Bueno, pues como digo, he puesto el ejemplo del parto para que vean cómo el sesgo en muchas ocasiones puede hacer que estemos perdiendo información valiosa del parto, de la crianza, de la socialización, del aprendizaje, de la alimentación, de los temas relacionados con la salud, del ámbito del espacio doméstico, de cómo se reparte, de cómo se realiza la higiene. Toda esa información que es vital para las sociedades y vital para entender también a esas sociedades. Pero como digo, les quería comentar en 2 minutitos esta imagen, porque nosotros tenemos una página web que se llama passwomen.net, aquí hay unas compis del grupo que han venido a acompañarme, en la que somos arqueólogas prehistóricas, protohistóricas y ahora estamos entrando también en el mundo de Grecia y Roma, que nos dimos cuenta que después de muchos años de investigación, lo que nosotros publicamos en revistas muy buenas, de impacto, tal, Q1, de estas que tenemos que publicar, no llegaba a la gente, porque no teníamos forma, nos encontrábamos con la barrera de las revistas de divulgación, de los museos, en fin, nos encontrábamos con esa barrera. Y entonces dijimos, bueno, vamos a seguir quejándonos, no nos vamos a dejar de quejar, pero vamos a ser proactivas. Vamos a fabricar nuestra propia web, nuestros propios recursos con imágenes de la prehistoria con mujeres,
en este caso solo con mujeres, pero si entran en la página web verán que lo que hay son representadas las sociedades humanas para tener esa información. ¿Y cómo hacemos cada una de estas imágenes? Porque no es que digamos, píntame un parto, no, vamos a sentarnos. Entonces, esta imagen que tienen aquí tiene como tres bases, ¿no? 3 patas. La primera es la propia ilustradora Rumor, que, bueno, si conocen la revista Despertaferro, la revista, o ella trabaja mucho con videojuegos y tiene una imagen así que es como realista, pero no hiperrealista, pero bueno, tiene una cierta, ¿no? Y decidimos que fuera ella la que lo hiciera. Por otra parte están las compañeras del Centro de Arqueología Íbera de la Universidad de Jaén, que son especialistas en este mundo y que saben muchísimo sobre estos ámbitos, cultural y también con el hecho en sí. Y la tercera pata es Pachuca de Miguel, que es una antropóloga física, una profesora asociada de la Universidad de Alicante, que ella, lo que es en su trabajo, es matrona. O sea, ella es matrona en el Hospital de Alcoy. Ve parto un día sí y el siguiente ve 2 probablemente, ¿no? Entonces se sentaron y empezaron a hacer una lista de cosas que deberían aparecer, las cosas que deberían contar. Y es súper curioso porque hay una imagen previa en la que el primer boceto que envía Rumor, ¿no? Y si ven, ahí hay el agüita, el cacharrito este del agua, si es que tampoco tiene mucho. El cacharrito. ¡Uy! ¿Qué me he pasado? A ver, el cacharrito este del agua. ¿Están señalando? ¿Lo estáis viendo? Es que no me puedo mover, si no, no lo veo. Este cacharrito, bueno, pues echaba humo, ¿no? Echaba humo. Y decía, Pachuca, vaya a cocer al niño cuando salga, porque ese agua está muy caliente. Ella iba desnuda completamente y dijeron, no, tiene que tener algo, no algo muy abrigado porque cambian de temperatura muy rápido, pero algo tiene que tener. Luego, por ejemplo, al principio la cabecita del niño tenía mucha sangre y Pachuca dijo, no, si queréis representar un parto normal, en este momento no tiene que haber sangre. Así que quitarle la sangre. Las compañeras, oye, pues pon la granada allí pon el esboto, la cerámica esta no está bien puesta, ¿no? En fin, desde todos los lados se construyen imágenes, esta y cualquiera de las que tenemos en la página web, ¿no? Así que trabajamos, desde luego, para generar ese conocimiento, pero también generamos imágenes que hagan que una parte muy importante de lo que consideramos nuestro trabajo, que es la divulgación científica, la difusión de los resultados de la investigación, eso que denominamos ahora transferencia con tanto, ¿no? Con tanto ímpetu, pues que lo hagamos porque tenemos la responsabilidad de llegar a la ciudadanía. Porque al fin y al cabo nuestro interés, se los voy a confesar, nuestro interés último es transformar la sociedad. Lo que nosotros queremos es que el conocimiento que generamos realmente transforme la sociedad en la que vivimos porque demos argumentos para que las cosas también funcionen de otra manera. Y como me dan la oportunidad de hablar de mi libro, pues yo voy a hablar de mis libros. Hay varios, ¿no? Hay 2, sí. Muchas de estas cosas, esto es broma, pero bueno, a mí me gusta terminar con esta diapositiva también. Esto lo pueden encontrar y estas cosas en Prehistoria de Mujeres, que es un libro que a mí me gusta decir que es un libro colectivo, ¿vale? Porque además he dado mucha la lata a mis compañeras para tener la confianza y el conocimiento suficiente para hacer este libro, tanto Prehistoria de Mujeres, que es un ensayo más para un mundo adulto, ¿no? Pero no hay que saber de prehistoria para leerlo, al contrario, es bueno no saber de prehistoria para leerlo, aunque la gente que sabe de prehistoria dice que le gusta, o sea que no hay mucho peligro en eso. Y el de cuentos que ha salido hace una semana, en los que pues también he pedido mucha ayuda, le he pedido mucha ayuda a Agnès con el tema mesopotámico, a María Cacheda con las mujeres de Cogul, porque pues lo que hago ahí es que partiendo de un dato arqueológico concreto, construyo una pequeña ficción que acerque esas historias de vida al público infantil, ¿no? Que me parece que ahí también tenemos que trabajar. Pero yo insisto siempre, es un libro en el que en la portada está mi nombre, pero que es un libro de conocimiento colectivo, porque así es como se construye el conocimiento, con mucha gente participando. Y nada más, muchísimas gracias. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Marga. Guardamos las preguntas y el debate para
una vez Chelo nos haya explicado un poco el mundo de la mujer en el mundo ibérico. Bueno, moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies a Marga, perquè m'he estalviat contar moltes coses, perquè ja les ha presentat i que són paregudes en tot el món. I, bueno, moltes gràcies també a l'Institut per haver pensat en mi, per estar aquí, i a tots vosaltres per haver vingut. Bueno, jo vaig a contar-les una cosa que ja havies plantejat fa uns anys amb la meva col·lega Elena Bonet, que són els contes clars. És a dir, un poc pensar, com ja ens han dit que lo normal és que se diguen, bueno, com que les dones fan les activitats de manteniment, la cuina i totes aquestes coses, el dia a dia, volem reivindicar altres activitats que a lo millor se pensen com la casera o altres coses que se pensen que són masculines però que també poden ser femenines, per què no? Bueno, pues sí, si passa bé la diapo, sí. Bueno, esto la pasaré ràpida perquè en la classe que ens ha donat ja Marga és suficient, però molta gent pot pensar encara per què n'hi ha que parlar de dones? Doncs serà precís, no? Crec que és precís perquè n'hi ha un llibre en l'any 85 que digui que si és possible fer una història de dones, o les deesses de les Venus, anomenades Venus paleolítiques, o inclús coses més recents, com esta de dama, príncipe, héroe, és a dir, jo no vull parlar-les ni de princeses, ni de dames, ni d'heroïnes, sinó de dones normals, que a més no són anònimes, perquè no coneguem els seus noms i a vegades tampoc sabem el que fan exactament, però intentem deduir-lo a través de les restes arqueològiques. I en aquest llibre que va publicar l'ICAC fa uns anys també és on plantegem la primera hipòtesi que vaig a, crec que desenvolupar una miqueta més que d'aquest llibre. I per què? Perquè, com ja s'ha dit, les persones som diverses, som de moltes formes, n'hi ha dones de tot tipus. És de veres que les que estan representades, potser en època ibèrica, són potser dones d'alt estatus, perquè són les que apareixen en les escultures, però en les cases n'hi ha dones de tot tipus, dones d'alt rang, però dones pobres, dones riques, dones de mitjana edat, dones joves, dones velles, de tot tipus. I aquesta diversitat és la que és difícil, potser, abarcar i mostrar a través de l'arqueologia, perquè el que tenim són potser fotos fixes i això és el que fa que a vegades no sigui difícil mostrar tota aquesta diversitat a través del registre arqueològic. A través de la imatge, com deia, normalment a través de la imatge se representa la dona d'alt estatus, però les he volgut també presentar algunes imatges perquè, clar, els ibers tampoc són molt donats a representar a la gent treballant, ni els homes ni les dones. Estan fent batalles o estan lluitant entre ells o estan les dones sentades, no fent res, perquè són dones d'alt estatus. Però en altres cultures anteriors a la ibèrica o inclús contemporànies com la grega, n'hi ha dones que fan altres coses, com veiem aquí, aquesta egípcia que està treballant en el camp, com un home darrere de l'home, arrancant herbes o blat o el que siga. O en aquesta imatge que sí que m'agrada posar també perquè és un recipient que normalment està mostrant una escena en un taller d'alfareria. Sempre se presenta a un jove fent una cràtera, però mai se presenta l'altre costat de la imatge, que és esta, que és una dona que està en el taller pintant la cràtera. És a dir, si en època grega les dones que se suposa que no ixen de casa, en Atenes almenys, hi ha una dona que pot estar treballant en un taller, algú podrà dir, és que és una esclava. I què, que no és una dona? És el que volia un poc mostrar també. O aquesta d'aquí, això també és posar dos imatges, també una grega, aquesta d'aquí, en la que veig, a veure si encerta,
no encerté molt lo de senyalar. Crec que no encerté. Bueno, en l'altre, no, està passant, és que m'està passant la imatge. Estic passant, vale. Estic passant per cada banda. Mare, quin lío. Bueno, no puc senyalar-la. Vale, pues està passant per cada banda. Que m'estic enganyant. Mare, esto del botonet no posa a funcionar. Vale, bueno, la següent està. Bueno, la del mig, la de la imatge que teniu en el centre de la cràtera, bueno, del quílix, vegeu que n'hi ha una dona que diuen que és una ballarina i que, a més, si mireu, vegeu que porta com una espècie de biquini. És a dir, també les dones, què passa? Que, bueno, ballarina, bueno, és una taira, és una prostituta de l'època, és una... Bueno, però també és una dona, el que vull mostrar. O la romana que tenim baix, que és una senyora que treballa o és ama d'una bodega i que està treballant en la bodega i serveix vi i cobra i potser és propietària d'aquest lloc. Bé, ara, per a justificar el que vaig a contar després d'època ibèrica, me remonte a quasi 4.000 anys en el món mesopotàmic. És una qüestió que s'està reconeguent últimament perquè s'han començat a traduir els textos mesopotàmics de l'època. És una situació en la que tenim en la ciutat que tenen marcada en rotxet, en la ciutat d'Assur, i l'altra que està en Turquia, que és la ciutat de Caneix. En una època, cap al 1800 aproximadament abans de Crist, aquestes dues ciutats tenien molt contacte comercial. Se sap per els arxius escrits, així que ja no podem dir que no està escrit, sinó que estan arxius escrits de cartes comercials entre les dues ciutats. El que s'ha demostrat llegint aquests textos és que la majoria o una bona part de les cartes estan escrites per dones que estan visquent en Assur i que allí estan treballant i fer-se càrrec dels tallers de teixits, de la compra de material per a enviar a Caneix, a Turquia, en el qual està el seu home, la seva família o els seus fills i fan d'agents comercials. Per tant, les dones estan escrivint textos, estan escrivint cartes, estan escrivint contes, estan escrivint demandes i aquestes cartes s'han localitzat tant en un lloc com en un altre. I a vegades s'ha trobat les cartes creuades, les dels homes i les de les dones. I ahí teniu, també en la part de baix, hi ha un segell que correspon a una dona que té la seva firma per a marcar les cartes. Aquí teniu uns textos, suposo que els llegiu, perquè jo si no fos les ulleres no els llisc, però teniu textos escrits per les dones que contesten o que li reclamen al seu marit. Per exemple, en el primer, l'home li ha dit que li ha enviat unes teles molt roïnes. Entonces ella s'enfada i diu, bueno, però tu què m'estàs dient? Jo estic fent el que puc, així que, per favor, no t'enfades en mi perquè jo aquí també tinc problemes, etc. Se queixa, o sigui que ella està treballant, l'home se queixa que li arriba alguna cosa dolent i tenen aquest conflicte. O en la del mig, en la que, al revés, l'home li diu envia'm aquestes teles tan boniques que m'has fet perquè m'interessa, perquè aquí s'estan venent molt bé. O en la següent, que és una cosa un poquet més curiosa, perquè el que n'hi ha és que, per lo vist, n'hi ha una estafa. És a dir, sembla que la caravana que tenia que arribar a Caneix no va arribar i la senyora que estava en Assur, que havia invertit amb altra gent els seus diners per a després recuperar-lo, li diu al seu germà, per favor, ajuda'm perquè preocupa't del que passa allí en Caneix perquè m'estic quedant sense diners i no puc sobreviure. O sigui, són dones que estan, el que se diria ara, empoderades, diríem ara. Les polis gregues també són un exemple que dones n'hi ha de tot tipus i que les activitats poden ser variades. És de veres que tenim l'ideal filosòfic
de la polis ateniense, perquè ni siquiera la polis espartana, les dones eren exactament igual que en la polis d'Atenes, les dones tancades en casa, que no podien eixir sense l'home, que no podien fer res, etc. Com ja he dit, n'hi ha dones de tot tipus, les esclaves, les que no tenen més remei que treballar encara que el treball estiguera mal vist, etc. I n'hi ha també un text de la illa de Tenos, que és la que tenen ahí enmig del mar de l'Egeu, en la que hi ha una sèrie de textos escrits també, de làpides escrites, en la que n'hi ha compres i vendes de terres. I n'hi ha una en concret, n'hi ha diverses, 30 d'aquests noms que apareixen estan relacionades amb dones que compren o venen les seues terres. És a dir, poden tindre propietats. Això que se diu que la dona no pot tindre propietats, doncs potser en Atenes la dona grega, o sigui, la dona ciutadana no podia tindre propietats, però en altres llocs, doncs sí, com se pot veure en aquest text que diu que Aglaís, filla d'Ainetos, de la ciutat, tenint com a tutor a Isodemos, fill d'Isodemos d'Endaqueus, ha comprat a Dion, fill d'Estratos, de la ciutat, la casa i les terres situades en Panonos, i nomenades Amèlia. Els teus veïns són Petale i Baquion, les parcel·les limiten aquestes terres i les ha comprat de 700 dracmes. És a dir, té una dona que pot tindre diners per a poder comprar una propietat. I, simplement són exemples que agafats així, intenten justificar el que anem a veure a partir d'ara. I teniu ahí també una figureta d'una dona espartana que se diu que és una atleta que està corrent. A veure, ara tampoc passa. Antes han passat. Els hiverns, jo no sé, com aquí hi ha gent de tot tipus, simplement he posat una imatge genèrica de lo que és la cultura ibèrica, que ocupa a grans trets la costa mediterrània de la península ibèrica, des del riu Herolt en França fins al Guadalquivir. Després ahí poden haver variacions cap a l'interior, alguns rius marquen el límit, però no importa, però simplement perquè estiguem vostès situats. I el que anomenem cultura ibèrica, se pot dir que ja comença en el segle VI i va acabar a partir del segle I, va entrar en decadència amb ja la incorporació dels romans en la península ibèrica. Esto es simplemente una situació, però per què? El petit, este? No. L'ordinador. Vale, ahí sí, vale. Molt bé. L'ideal femení, com ja s'ha dit, anem a repetir-nos necessàriament, però a través de la imatge, la dona ibèrica és la teixidora, és la mare, en aquest cas en dos bessons, se li diu la deessa mare, és una peça que se coneix com la deessa mare, però té dos bessons, està donant-los el pit i està acompanyada de gent que toca la música, etc. O una dona, una divinitat com la dama d'Elx o altres dones que n'hi ha representades, la més coneguda de la dama d'Elx, però n'hi ha moltíssimes més. Dona, divinitat, deessa, que és, no sabem el que és, però jo no estic per la labor que siguin dones. Les idealitzacions que ens fem quan representem en una imatge, en una publicació, són també normalment escenes, el normal és que siguin escenes d'interior, d'activitats de manteniment, de les dones teixint, amb el xiquet amamantant-lo, en el molí, en la cuina, és a dir, les activitats que normalment suposa que exclusivament fan les dones o fem les dones. I la recerca. La recerca, aquesta imatge l'ha agafat d'un llibre que s'ha publicat recentment, a més del grup de Passwoman, en la que s'ha fet un núvol de paraules de lo que la recerca en una ruta que es diu Viatge al tiempo de los íberos d'Andalusia arreplega en els seus textos. Vegeu que ni siquiera d'aquestes imatges ideals que hem dit apareixen ahí. Què apareix el primer? Quan més gran és el que més se diu.
príncipe, iberos, familia, príncipes, hombre, mujer, però mujer, chico, nino, femenina per ahí, divinitat, ni masculina ni femenina. És a dir, vegeu que pràcticament no apareixen noms ni activitats de dones, no apareix ni cuina, ni teixit, res de res, però sí guerrero, príncipe. És a dir, que és un poc també la contradicció que tenim, que es marcava anteriorment per la meva Marga. A veure, vale. Bueno, per a conèixer les dones iberes, què tenim? Bàsicament el que tenim és restes arqueològiques, tenim l'arqueologia, la cultura material, tenim textos grecs i llatins poquets que diuen alguna cosa, de les dones diuen poquet, dels homes diuen poc, però de les dones encara diuen menys, però alguna cosa diuen. Bueno, jo penso que comparar-lo amb les cultures contemporànies, per exemple, què passa en Grècia, què passa en Roma, en l'època republicana, què passa en els etruscos, en els fenicis, en els púnics, què passa en la gent contemporània, que tinguem més informació, o com he mostrat anteriorment amb les dones mesopotàmiques, que si dones mesopotàmiques que hem vist poden estar escrivint i portant negocis, igual també alguna dona, alguna, no totes, evidentment, ibèriques també podien fer això. I tenim un text molt tardà, és del segle III després de Crist, que diu que les dones administren la casa i el cultiu del camp, mentre que ells es dediquen a les armes i al pillatge. És a dir, de veres que és un text molt antic, molt tardà, respecte a l'època contemporània ibèrica, però pot donar una idea de lo que vull contar un poc l'administració. Bé, vaig a posar tres exemples que conec bé, però segurament n'hi ha més. Segurament si esbrinant tota la informació que n'hi ha per ahí, també podem trobar aquesta informació pareguda. Però crec que són prou il·lustratius del que vull mostrar i trencar un poquet en esto de que les dones sols fan o activitats de manteniment i que a vegades tenen armes, també fan altres coses o poden fer-les. Tres exemples, la Bastida de les Alcuses, de Moixent, en el Triangle, Puntal de Joves i Castelló de Bernabé, que estan molt pròxims en la zona de Llíria, en el centre de la ciutat de València, de la província de València, i Quelín, en Caudete de les Fuentes, en l'interior. Comencem per la Bastida, que és el més antic i tal vegada és l'exemple més conegut, és el que apareix també en el llibre que he mostrat anteriorment. La Bastida de les Alcuses és una ciutat ibèrica del segle IV que les excavacions es van iniciar en l'any 1928 i se va excavar durant molt de temps, després se va parar d'excavar i després s'ha continuat excavant de forma recent, encara que ara mateix estan també un poc parades les excavacions perquè s'està estudiant el gran volum de material que s'ha tret. Té unes 5 hectàrees, un poc més de 5 hectàrees, i s'ha documentat que té diverses fases durant un segle. És una cosa que dura poquet. Podríem dir que mal per als pobladors, perquè se van tindre que anar, perquè la ciutat va ser abandonada i cremada, però per bé per als arqueòlegs, perquè podem trobar moltes coses in situ i podem interpretar-les de forma més adequada que quan el poblat el trobés buit. És un enclau, com posa ahí, estratègic, defensiu, econòmic, perquè té moltíssima informació i és molt conegut i també vos convido a veure-lo perquè és visitable de dimecres a diumenge, totes les festes, de matí de vesprada i a més gratuït. De pas, això és turisme arqueològic. Ahí teniu una planta de la part excavada dels anys 20 del segle passat i una de el que s'anomena el conjunt 10, que és el que teniu baix, que és una gran residència. Una gran residència en la que s'han trobat, entre altres coses, 6 saladres, s'ha trobat restes de treball metal·lúrgic, s'han trobat armes, s'han trobat una destral, ganivets, un segell ceràmic, que és el que teniu en la part de dalt. És un element per a segellar segurament o cartes o ceràmica o algun document, perquè no és un botó, com s'ha dit sempre, però sembla que és un segell. Ceràmiques de cuina, vaixella, diguem que quasi podríem dir lo normal que se troba en un poblat, excepte algunes cosetes un poc més especials. I què volia jo mostrar aquí? El que vull mostrar és que en el departament 48, en la part central, aquest departament allargat que vegeu ahir, en aquesta foto dels anys 20, se va trobar un molí
Se van trobar peces de teler i fusaioles, se van trobar també una agulla de cosir, se van trobar uns claus d'una caixa de fusta com la que teniu reproduïda en la fotografia, és a dir, un espai que diríem domèstic i, per tant, femení. Crec que ningú diria que allí n'hi ha un home visquent o treballant o fent coses. O sí, també podria ser, però bueno, lo normal seria que no. En aquest cas, a més, sota el molí se va trobar un plom escrit. Un plom escrit, que és el que teniu ahí, que per una de les cares té, com podeu veure, una sèrie de signes ibèrics que no són traduïbles perquè no se tradueix encara a l'ibèric, però s'ha pogut detectar que n'hi ha una sèrie de noms propis, que són el que teniu en blau. N'hi ha més, però vos he marcat sols uns quants perquè si no seria també un poc complicat. Per exemple, Saldulaco, Versiska, Atajerka, i seguits de la lletra Qui. La lletra Qui que se repeteix, que és la que està en groguet, la lletra Qui, la gent que se dedica a estudiar l'epigrafia ibèrica diu que són numerals, que és dir 1 o 20 o 30, no saben què, però és dir un número. Són noms amb un número darrere. I si se fixeu també, quasi totes les línies estan tatxades. És a dir, s'interpreta com una comptabilitat en la que potser s'ha tatxat el que ha pagat, o si ja m'he gastat aquesta quantitat, la tatxe. Perquè vegeu que en la segona línia a la dreta n'hi ha un nom que no està tatxat. Doncs si encara deu els diners o això no m'ho he gastat encara. El problema està a saber què. El problema està a saber què és el que s'està dient ahí. Però sembla que sí que pot ser raonable perquè a més n'hi ha més ploms d'aquest estil. Són sempre ploms molt curtets, no saben el que diuen, però igual també se portem sorpreses. Un altre exemple, tal vegada està un poquet més estirat, este és un poblat menudet, que es diu el Castellet de Bernabé, és com una gran granja en la que hi ha una casa gran en la part de dalt a l'esquerra, en la que viuria, diguem, la família propietària de la granja, i en la resta n'hi ha en cada departament, són departaments que estan dedicats a activitats variades. I també n'hi ha activitats de manteniment, és a dir, n'hi ha cuines, n'hi ha també molins, n'hi ha també metal·lúrgia, i s'interpreta com que és un lloc en el que està la família propietària i els servidors que viuen al voltant i que fan les activitats per a la família propietària. En aquest departament que vos he marcat ahir, és un departament en el que hi havia dipòsits per a guardar gra, troje se diu en castellà, no he trobat la paraula adequada en català, n'hi ha molins en ús i en fora d'ús, i també n'hi havia un plom escrit, que és el que teniu baix. És el que diu ahí, Baser, Ascotar, Eugilú, Sucurba, Videan, i l'altra paraula que me pareix impossible de llegir. Este no té una interpretació econòmica, però el que és curiós, el que me pareix a mi curiós, és que està trobat en un lloc en què també n'hi ha molins i que n'hi ha farina. No podem dir que no està interpretat com a econòmic, però està en un espai també relacionat amb una activitat teòricament feta per dones. El següent és el Puntal dels Llops, i aquí tenim que juntar dos departaments, l'1 i el 2, que són aquests que teniu marcats també en rotxet. El Puntal dels Llops és un assentament que també podeu visitar gratuïtament de dimecres a dilluns, a diumenge, totes les festes, en guies, i és un lloc també molt bonic, igual que la Bastida. És menudet, també paregut al del Castellet de Bernabé, està totalment excavat, i és un fortí. Si com l'altre és una granja, en aquest cas és un fortí. Cada departament, cada habitació, se dedica a una activitat. I el que m'he interpretat, perquè ahir sí que la meva col·lega Elena Bonet i jo mateixa hem treballat en aquest lloc i, per tant, som responsables del que anem a dir, pensem que en cada departament s'està fent una activitat diversa i que viu una família extensa en aquest lloc.
Bueno, pues en esos departaments, en el departament 1, que és este d'aquí, i en el departament 2, que està al costat, n'hi ha que veure-los conjuntament. Les coses més significatives d'aquest departament són que estava cobert per una estera, que s'han trobat restes cremades de l'estera. S'ha trobat pebeters femenins, de cap femení, un llar únic, l'únic llar que n'hi ha, n'hi ha 2 llars en tot el poblat, però un de cantonera, una quantitat de vaixella grega i itàlica, que teniu ahí les peces més importants, una clau de porta, aquesta no és una clau de caixeta com l'altra, sinó de la porta, i un sistema de peces i mesures, que és amb les seues balances. I també, en el que teniu marcat en roget, l'únic soterrament infantil que n'hi ha en tot el poblat, l'únic. És un soterrament no és un nat, és un perinatal, no és un xiquet que s'ha mort en seguida o inclús va morir antes de sobreviure, del part. Bé, aquesta és la situació. Aquí no tenim plom, però tenim elements, a més de plats, cuines, àmfores, elements que podem considerar de caire, per la cuina, per les pebeters, per el xiquet, que tingui alguna cosa a veure amb un espai femení o de prestigi, sobretot per el sistema de peses i mesures que tenim, de portar comptes, la comptabilitat. En el departament del costat tenim una habitació en la que n'hi ha juntes 2 activitats. En la part de davant, que és la part de baix, està el molí, el llar també i els elements de cuina, plats, etc. I en la part del fons tenim aquesta planxa de plom que s'ha interpretat com un forn de copelació de plom per a traure plata. És a dir, una activitat suposadament masculina, que seria la metal·lúrgia, i una suposadament femenina, o tota femenina, que la dona també estiguera en el forn de metal·lúrgia, o té igual, o si no, activitats que no estan segregades, que els homes i les dones estan treballant en el mateix espai. Però el que també és important és relacionar-lo, aquest espai, en el del costat, sobretot per no sé si sabré arribar pel carrer, sí? Sobretot per el sistema de peses i mesures. I aquest sistema de peses i mesures no és per a mesurar grans quantitats de productes, sinó xicotetes quantitats de producte. És a dir, probablement per a identificar la llei de la plata que s'està traient del plom. Per tant, ja està traient un poquet més ben pinces, però si és una activitat que està en un espai que podia ser masculí i femení i en este més femení que masculí, igual és que les dones també portaven les comptes de la plata i del que s'estava comprant i venent, etc. Pensem que podia ser aquesta possibilitat. I després ja, per acabar, en este sí que ja és una interpretació molt recent, s'ha publicat en l'any 24 per Joan Ferrer i Jané, d'un plom que ja era conegut, del plom 5 de los Villares de Caudete de las Fuentes. Malauradament no sabem on s'ha trobat, perquè és una troballa, podríem dir esporàdica, per dir-ho suaument, per dir-ho de forma suau. Bé, però és molt important perquè sí que se sabia que era un plom econòmic, perquè, ara ho veureu millor en els dibuixos, que té també, esos palote, són comptes, perquè quan un està fent comptes, què fa? Aquí no està tatxat, però què ha interpretat de forma recent? A banda del que teniu ahí, que és la lectura del que està escrit en Iber, les paraules, les lletres en roig són coses que reinterpreta de les lectures anteriors. Però que és important? Que n'hi ha paraules, noms personals també, antropònims. N'hi ha una paraula que se repeteix molt, si veureu, que és salir, que molta gent, de la gent que se dedica a la epigrafia, pensa que pot significar plata o algun tipus de producte. I després
la lletra K, que apareix en diverses vegades, seguida de palote, 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 palote. I aquest palote, palote, palote són un sistema decimal. Són 10, 10, 10, i en la cara B, al final, que sols n'hi ha una sèrie de pals, són 20. És a dir, també és un document econòmic que, per què no, podria haver sigut també escrit o portat per alguna dona de Quelín. Podria ser. Malauradament no tenim el context, així com les altres. Per tant, la nostra hipòtesi que vam plantejar en aquell moment és que les dones ibèries podien dur les comptes no sols de l'economia domèstica, sinó potser del teixit, de les teles teixides que tenen que comprar i vendre, com les dones de Mesopotàmia, o de la farina que feien, perquè també hem vist que molins per a moldre farina no n'hi ha en totes les cases ibèriques. N'hi ha cases ibèriques que tenen molins i n'hi ha cases que no tenen molins. Per tant, la gent que no té molí tindria que anar al molí o a la molinera o al moliner a portar la farina i li cobraria alguna cosa, farien un intercanvi. O del plom produït, com hem pensat potser en el puntal dels llops, o qualsevol altre producte, el que fora. I bé, en això, simplement, moltes gràcies per la seva atenció i espero que les hagi interessat el que us hem contat. Molt bé, moltes gràcies a Txelo per l'exposició ben detallada amb exemples concrets que n'hi ha molt bé per poder debatre. Obrim ara un torn de preguntes, de debat, alguna opinió, alguna pregunta que vulgueu fer. Aprofitem la presència d'aquestes dues investigadores potents aquesta tarda a Barcelona per poder generar els dubtes o les preguntes que hi hagi. Tenim un micro, si voleu. Bona tarda. Evidentment, felicitar a les dues ponents i aleshores recordar que tenim molta feina a fer, però per fer-la se necessiten recursos, però el futur és molt ambiciós i molt positiu, crec jo, perquè tenim ara una sèrie d'elements que no teníem fa molts anys i que són totes les anàlisis. O sigui, ja l'estudi antropològic ha quedat petit al costat de totes les anàlisis que s'estan fent en aquests moments, no solament d'ADN, sinó d'anàlisis de pèptids, etc. Aleshores, podrem saber amb exactitud si l'esquelet que hem trobat és home o és dona i interpretar-ho. A banda d'això, recordar també un llibre, el llibre Femmes d'hier, Mujeres d'ayer, que va publicar Jean Guillain el 2022 i que és un recull magnífic, super ambiciós, que és un punt de partida per conèixer tota la representació de la dona del Neolític a la conca del Mediterrani. És increïble aquest llibre. Ho dic perquè dona moltes pautes, dona també moltes referències i posa en dubte moltes també de les qüestions que s'havien d'alguna manera assegurat fins al present. En l'arqueologia i en la recerca sabem que en res és final, que sempre hi ha alguna altra prova que ens ajuda a apuntalar o a refutar una interpretació. Bé, jo penso que és un camp obert que acabarem deixant les hipòtesis i basant-les en proves fefaents. El que també recordar que la dona del Neolític a Catalunya, la dona del Neolític dels sepulcres de fossa és una dona forta, potent, molt potent. Els aixòvars que hem trobat nosaltres aquí a Catalunya al costat de les que s'han interpretat com a dones a nivell d'estudi antropològic són molt bons, són increïbles, són molt potents, no solament de les dones, sinó d'alguns nens petits que realment canvien el discurs que d'alguna manera van començar a elaborar des del segle XIX sense gaire dades.
però això és el que té el temps. El temps millora les interpretacions passades. Molt bé, moltes gràcies, Araceli. Jo tinc una pregunta més teòrica, tant a la Marga com a la Txelo, perquè és veritat que ens podem quedar amb la part analítica i, per tant, diguem-ne, d'alguna manera és molt interessant. Tenim unes eines molt esmolades actualment per poder avançar més amb determinació. Però, en el fons, potser també hi ha un concepte de canvi d'orientació en la recerca que, d'alguna manera, no, diguem-ne, és necessari i imprescindible per poder-ho fer. No sé si compartim una mica aquesta opinió. Bueno, a mí me interesa mucho el tema de la analítica y lo refuerzo mucho porque cuando hablamos de mujeres, en muchas ocasiones parece que estamos haciendo ciencia ficción o que estamos inventando, porque, como he dicho, pues tú pones a un hombre y no se pregunta qué haces ahí, y pones a una mujer haciendo determinadas cosas y te preguntan qué haces ahí, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Entonces, a mí me interesa mucho el tema de la analítica y todo lo que hemos avanzado, porque a mí me da el dato que yo necesito para demostrarle a la gente que duda, bien, no pasa nada, duda de determinadas afirmaciones que yo puedo hacer. Pero más allá de eso, el cambio que hacemos en ciencia es, como he dicho, el de las preguntas. Es decir, tú puedes tener, durante mucho tiempo no hemos tenido analítica, pero la arqueología feminista lleva desde los años finales de los 70 preguntándose por cosas, y es gracias a esa arqueología feminista que se empezó a preguntar cosas en los años 70, distintas a las que se llevaban preguntando casi un siglo, que hemos podido avanzar y estamos pudiendo utilizar las metodologías para contestar esas preguntas. Las preguntas hay que hacerlas siempre, puedas o no puedas contestarlas. A veces podrás, a veces no podrás. Pero la analítica no sirve de nada si tú no tienes un fundamento teórico y una pregunta determinada que quieras solucionar un problema histórico, ¿vale? Eso me parece fundamental. Y iba a decir otra cosa con respecto a lo que has dicho de esto de... Pero no me acuerdo, se me ha olvidado. No, ya está, eso, que quería hacer hincapié en esto, ¿no? El tema de que no te sirve de nada hacer... sí, ya me he acordado. Qué bien. A mí, y otra cosa que me gusta del dato y de que podamos hacerlo es esto que le ha pasado a estos investigadores que os conté de Perú, ¿no? Que hay muchos investigadores y muchas investigadoras también, no vamos a decirlo, que esto no se lo planteaban porque entendían que no era necesario, que hacían sus cosas sin tener que entender cómo funcionaban las relaciones y las identidades de género y que podían dar una explicación histórica sin hacerlo. Pero ahora resulta que se encuentran que esa sepultura que esperaban que fuera un hombre o que esperaban que fuera una mujer, resulta que no lo es. Y entonces se enfrentan a la cruda realidad de tener que explicar eso. Y para explicar eso a lo mejor tienen que empezar a leer cosas que no se habían planteado antes. Entonces a mí, por eso me gusta más el dato, porque te enfrenta a la realidad que rompe con las dinámicas previas de explicaciones. Entonces el dato me encanta, ¿por qué? Pero me encanta porque te hace preguntarte cosas y hace que tú preguntes cosas distintas, ¿no? Eso era, menos mal que m'he acordat. Bueno, la veritat és que estic totalment d'acord en el que s'ha dit. Evidentment, el problema és, almenys en el camp que jo treballo, que és el món ibèric, és que els morts es cremen i amb la cremació a vegades n'hi ha ADN, des de luego no, i moltes vegades no saben si són dones o homes perquè no ha quedat l'element que indique que siga home o dona. De fet, crec que, no sé, alguns, segurament molts conegueu, algunes conegueu, el cas de la dama de Baza, que la primera vegada que se va dir que era una dona el que estava soterrada, i no perquè no fora l'escultura, sinó perquè estava soterrada amb 3 panòplies d'armament completes. I, clar, això era impensable. Podia haver una divinitat que estiguera cuidant al mort, però que una dona estiguera soterrada amb 3 panòplies, 3 o 4, crec que són 4, 3 o 4, té igual. No era possible. I la primera persona que ho va dir, que era una dona, se va dir que el que conta Marga, no, això no és possible, s'han enganyat, no sé què, fins que en noves tècniques, en nova tecnologia més eficient, s'ha pogut reestudiar i s'ha confirmat que sí, que són una dona. La qüestió és ara saber, i per què aquesta dona té aquestes panòplies. I ara ve, també, continua el sesgo. Pues perquè era la dona del príncipe, o la filla del rei, o la filla...
no pot ser perquè siga una persona que per si mateixa poguera aconseguir aquestes coses. El problema que tenim, que com no tenim cap informació, molt poca informació sobre el registre arqueològic de dones i homes, que passa el mateix, dones i homes, se queda sempre com... Serà una, no n'hi haurà més, però potser n'hi ha més si poguérem tindre la possibilitat de saber si tots els restes cremats que tenim són d'homes o de dones, que normalment són d'indeterminats, i podem dir que són adults i podem dir que són joves, però no podem dir si són una cosa o una altra. I això és un problema a l'hora d'interpretar, que dona també aquest sesgo de dir, bueno, és la dona i això és perquè la seva família li ha volgut regalar totes aquestes coses perquè és la dona de... Sí, em sent. Moltes gràcies per les presentacions i pel vostre compartir. Jo he de dir que no vinc del camp de l'arqueologia, sinó soc de formació ambientòloga i ara estic dedicant-me a les arts plàstiques. I estic començant una col·lecció de deesses de tots els temps i he vingut bastant aquí inspirada per la figura de la Venus de Gavà que teníeu al programa. I parlant de les Venus, volia aprofundir una mica més amb la terminologia aquesta que has comentat, que ja està com en desús. Saber si hi ha més informació, si hi ha un consens sobre aquesta terminologia, ja que m'agrada dins de les meves obres, que la meva idea és dibuixar o representar les deesses, jo els dic deesses, és també divulgar i utilitzar els termes correctes. Llavors m'estic també formant, estic buscant informació i just fa pocs dies que vaig llegir alguna cosa sobre la terminologia aquesta, de que Venus ja no s'està utilitzant. Llavors, saber si hi ha, on puc trobar potser més informació, si hi ha algun consens també de la terminologia que s'utilitza. Realmente lo que se está utilizando últimamente es figurilla de o estatua de o imagen de, porque es verdad que no hay ninguna palabra que sustituya específicamente al término Venus, que es verdad que no deberíamos utilizarlo, pero si usted lee la literatura arqueológica que se está publicando sobre los descubrimientos de los últimos años, se utiliza figura de, la figurilla de o la figura de una figura de una mujer o estatua de una mujer, dependiendo también del formato. Pero más allá de eso, no. Desde luego, lo que no debemos utilizar tampoco, porque siempre entonces vamos a recurrir a lo mismo, a esa misma imagen, es el término Venus. ¿Y hay algún artículo o algo publicado en relación a esa terminología? No. Artículo científico dedicado a erradicar el término Venus, no. O sea, decir, no se puede utilizar, no. Simplemente se ha dejado de utilizar en el ámbito de la ciencia. Es verdad que sí que hay muchas cuestiones relacionadas con la divulgación que sí que te explican por qué no deberíamos utilizar el término Venus, ¿vale? Eso sí que hay más. En el libro hay un capítulo. Es que no quería decirlo, pero digo sí, lo tengo que decir, claro. Ah, vale. Muy bien. Buenas. Hola. Yo quería preguntar sobre un término que te he oído decir algunas veces, que es arqueología feminista, porque yo en la carrera lo que estudié fue arqueología de género y también he escuchado sobre arqueología social y me gustaría preguntar un poco cuál es la opinión de la tribuna sobre estos términos y por qué usarlos cuando sí y cuando no. ¿Empiezo yo? Sí, tú sabes vale. més. Bueno, a ver, mira, la arqueología de género es una arqueología que se plantea que las relaciones y las identidades de género son importantes para las sociedades, ¿vale? Que no podemos describir o estudiar una sociedad sin entender cuáles son las relaciones de género que se establecen entre ellos, cuáles son las identidades, las distintas identidades de género que te puedes encontrar. Eso no tiene por qué tener un carácter reivindicativo, que sí que tiene la arqueología feminista, porque la arqueología feminista lo que pretende es subvertir la disciplina en todos los sentidos, es decir, desde
las interpretaciones que se han hecho desde la construcción de los discursos, desde la propia práctica de la arqueología, de cómo durante muchos años se ha llevado a cabo, cómo no se ha llevado a cabo. Entonces, la arqueología feminista, digamos, tiene un carácter de reivindicación del papel de las mujeres en la historia, pero tiene un carácter también más reivindicativo, mucho más extenso y mucho más extendido a otros aspectos de la disciplina, ¿no? La arqueología de género se puede hacer desde ese punto de vista de no tener necesariamente que ser reivindicativo, sino simplemente entender cuando tú escribes un artículo, es decir, voy a aplicar una perspectiva de género y voy a intentar entender cómo estas categorías de género inciden en la producción o inciden en la producción de alimentos, o cómo se distribuye el trabajo por sexos, o sea, no tiene por qué tener ese carácter reivindicativo. De todas maneras, es verdad que en muchas ocasiones se mezcla. La gente que en este país ha hecho arqueología de género es porque venía de la arqueología feminista y durante mucho tiempo ha ido en paralelo. Es verdad que ahora hay mucha gente que ha entendido que el concepto de... Porque es que la gente no entendía que el concepto de género fuera interesante para la historia, ¿vale? Se entendía que no había que explicar estas cosas. Entonces, hay mucha gente que ahora está adoptando una perspectiva de género cuando hace arqueología que no tiene que ser necesariamente feminista. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que tú puedas contemplar esa particularidad de nuestra especie, ¿no? que tenemos género y que construimos nuestras relaciones con eso y nuestras identidades con esas características, pero no tienes que tener ese carácter, digamos, más reivindicativo de la disciplina. Yo he de decir que cuando yo empecé a hacer arqueología, yo decía que hacía arqueología de género porque estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000, decir que hacía arqueología feminista era condenarte al ostracismo, ¿entiendes? Del más absoluto y a la crítica más absoluta, porque tú eres una radical que quiere borrar a los hombres, bueno, estos discursos que escuchamos ahora también, ¿no? Que quiere borrar a los hombres del mapa, nada más lejos de la realidad. A mí algunos hombres me encantan, no todos, pero algunos sí. Entonces, cuando utilizamos, y yo siempre he dicho que hacía arqueología de género, y es verdad que también, pero también son trayectorias personales que yo ya me siento muy cómoda hablando de arqueología feminista, ¿no? Pero entiendo que son términos que se pueden confundir y que ya os digo que en este país normal, o sea, la gente que ha hecho durante mucho tiempo arqueología de género era porque lo hacía desde una perspectiva feminista, ¿vale? Es verdad que ahora se puede hacer arqueología de género sin tener necesariamente que tener esa perspectiva feminista. ¿Entendido? Vale. Bueno, des de luego res a dir, sabia que ja ho anava a explicar superbé, perquè, bueno, jo he fet coses de gènere sense passar per l'arqueologia feminista, la veritat, i tinc que dir que tampoc és que siga militant del gènere, però me pense que he arribat a un moment de la meva tasca investigadora, des de fa uns anys, en la que crec que tinc que explicar el que passa en la societat dels poblats o dels llocs que excave. Diguem que potser això aniria més en la línia de l'arqueologia social. És a dir, molt bé, una casa, la cuina, el no sé què, el no sé menys, però i ahí qui viu? I com viuen? I què passa a aquesta gent? Diguem el que, a lo millor microhistòria també, de dir, perquè també m'he donat compte, hem donat compte, o jo crec que m'he donat compte que podem dir, els ibers tenen escultura. Doncs no tots els ibers tenen escultura. L'escultura està en el sur, la resta no tenim escultura. O sigui, d'Alacant cap amunt, escultura nada. O tots menjaven igual, tots tenien blat, raïm, no sé què, no sé menys. No, perquè quan hem vist una casa i una altra casa, veiem que en aquesta casa teníem blat i en aquesta casa teníem raïm i allí teníem ramat i allí no tenien ramat. Per exemple, o tenien molí i els altres no tenien molí. I n'hi ha que anar a la molinera o al moliner a moldre el blat. És a dir, que no tots són igual. Per tant, en aquesta línia crec que pot ser gènere, perquè sí que n'hi ha que pensar en que tot això se fa entre gent, però potser també és un poc també arqueologia social, en la meva opinió. És que militància de gènere, però crec que n'hi ha que reivindicar un paper de dones o de xiquets i d'homes també, que fan altres coses, no estan sempre en la guerra, com deia Justino, que sols se dediquen al pillatge i a les armes. Doncs no, perquè estaria l'alfarer també, el metal·lúrgic i l'agricultor, no?
el micro. Hola, és sobre aquells caps clavats dels hiverns, Sí, els cranis aquells sí, atravessats els cascos. que un és d'una dona Ah, i que això els hi fos bastants ploms, perquè clar, és com clavar el cap d'un enemic perquè demostrar que l'has vençut i tu te'l claves a la porta a casa teva, però si és una dona, jo he sentit, per exemple, explicacions de hauria ser una dona molt de vida alegre. Doncs llavors a una dona de vida alegre, infidel, se suposa, Sí. li dona el tractament d'un guerrer vençut. Ho trobo molt xocant. No és més fàcil de dir que era una guerrera? Bueno, no sé si tens comentari a això. Jo la veritat és que no, perquè el món ix el desconec, sé que no sabia ni siquiera que n'hi havia uno que era una dona, o si ho sabia... Sí, trobat aquí a prop, Sí. crec que a Santa Coloma. Però, evidentment, la interpretació fàcil és ixa, no? Però Carme segurament que se ho sap més, aquest tema, però sí, és la interpretació fàcil. No, de fet, no sé gaire més del que ha dit ella, però aprofito perquè precisament volia reprendre el tema aquest de les restes humanes al món ibèric. Amb el teu comentari anterior del problema que tenim amb les cremacions que no podem fer analítiques d'ADN, això sembla que sigui un punt mort i que mai ho podrem resoldre. Jo havia dit a vegades, bueno, igual algun dia, però sembla ser que no. Però sí que tenim dos tipus, de moment que jo sàpiga, tenim restes humanes d'adults, que són aquests cranis enclavats, i altres també, que hi ha accidentals, morts accidentals en diferents jaciments, que aquests també s'estan podent analitzar i ens estan donant informació, i després també hi ha totes les inhumacions infantils que també n'heu parlat. En el cas dels cranis enclavats sí que pensava comentar això, que sí que sembla que a Ullastret són tot homes i joves, a més unes edats bastant homogènies, crec, i en canvi al Puig Castell de Santa Coloma hi ha diferents tipus d'edat, diferents edats, i homes més grans, més joves, i hi ha dones també. Crec que hi ha més, no sé si hi ha una o potser més i tot. Llavors, clar, això ens ha de portar a reflexionar i a pensar en això, el que comentaves abans, fins i tot pensar en que potser no era un guerrer o una guerrera, sinó que era un avantpassat, no ho sé, és que podem donar moltes interpretacions. I en el cas dels infantils, clar, s'estan fent moltíssimes analítiques d'ADN, que fins fa poc temps no era possible amb aquestes restes. A part que estan sortint, com comentava Marga, que en moltes excavacions entre la fauna van sortint ossets de criatures, és que a més estan podent-se identificar el sexe i això penso que és molt important com a font d'informació, encara que són restes que, almenys per descartar o no ho sé, o replantejar hipòtesis sobre si hi havia una selecció dels quins infants s'enterraven en contexts domèstics, si eren nens, si eren nenes, si eren sacrificis, en fi, no sé, qüestions que jo penso que tenim, ara hi ha una sèrie de portes obertes i que aniran sortint moltes línies i sortirà molta més informació amb aquestes analítiques. Bueno, en aquest tema, jo l'única ocasió que he tingut de fer un ADN d'un nonat vaig ser un xiquet, però crec que a banda de l'edat del sexe, crec que el que servirà serà per a rebutjar clarament que si són sacrificis o no, perquè una vegada estudiats osteològicament les restes, la majoria no són nats, o sigui, són avortaments, és que crec que no diuen no nats, no diuen avortaments, i que a més segurament, com s'ha dit anteriorment, ha dut la mort de la mare, perquè alguns xiquets tenen una infecció. Si els xiquets tenen una infecció no és per el xiquet, sinó per la mare que estava infectada d'algo i s'han mort els dos. I per què se soterren? Això és el problema, perquè des de luego sacrificis jo crec que se poden descartar perquè la majoria són no nats, o sigui, no són ni siquiera perinatals, són no nats. Alguns sí, però la majoria del món ibèric són fetus que no han arribat a terme. A banda del sexe, clar, evidentment, ojalà n'hi hagués més analítiques al respecte. Molt bé, em sembla que estem arribant al final perquè a les 8 hem de tancar definitivament la porta.
En tot cas, agrair la presència de la Marga, de la Txelo, de totes vosaltres i tots vosaltres, i recordar una mica que el cicle continua. De fet, la línia d'investigació ha de continuar. Jo avui no em puc estar de recordar l'Encarna Sanahuja, que va ser pionera en l'arqueologia feminista en uns anys que no era gaire fàcil fer-ho, i per tant, d'alguna manera, les vies estan obertes. Ara hi ha molta més capacitat d'anàlisi, som molt més conscients tots i totes de que aquesta via nova és fructífera per coneixement i per transformar la societat actual, i per tant jo crec que el cicle ha encertat una mica el debat que s'està fent. Moltes gràcies.